Este tutorial surge de la necesidad que me comunican muchos alumnos en los siguientes sentidos. Profe, no sé cómo poner nombres a las clases. Profe, no sé qué propiedades poner a cada clase. No sé cómo encajarlas o cómo asignarlas a los elementos HTML. Así que vamos a revisar todas estas cosas con calma. Y el título que le he dado al tutorial ya dice lo que tenemos que hacer. Planifica antes de codificar. En lo que sigue vamos a hacer algunas simplificaciones. No vamos a partir de un mockup en Photoshop. Vamos a tratar de implementar un diseño básico con muy pocas propiedades. Uno de los objetivos es acostumbrarnos a utilizar una rejilla de 12 columnas. Así que he utilizado una hoja de cálculo para hacer el boceto y verme forzado a trabajar con columnas. Algunas veces se van a utilizar nombres de clases excesivamente largos. La idea es que sean significativos. Con el tiempo debes tratar de reducir los nombres tanto como puedas, pero manteniendo su legibilidad. Por ejemplo, voy a llamar a una clase ancho subguión total guión 100W en este tutorial. Lo apropiado sería un nombre más corto, como tw-100W, total width 100W. Pero por el momento quiero que sea tan sencillo de comprender como sea posible nada más dar un vistazo. Por último, vamos a aplicar solamente la primera regla de la metodología OOCSS, que consiste en separar la estructura de la apariencia. Crearemos una hoja de estilo llamada layout.css para la estructura y otra hoja de estilo llamada skin.css para la apariencia. El primer paso consiste en definir el ancho del body. Le podemos asignar una clase tal como ancho total-100W, en el cual la propiedad width la establecemos a 100W si quieres que ocupe toda la pantalla, o bien ancho total 80W, donde el width es 80% del viewport, si quieres que ocupe un 80% del mismo y deje libre un 10% por cada lado. Esto es importante, porque si el body tiene un ancho del 80%, luego no podrás asignar un ancho del 100% a la cabecera, del 100% del viewport, ¿se entiende? En lo que sigue vamos a suponer que el body ocupa el 100% del viewport y por tanto nos permitirá asignar a elementos como la cabecera 100W. Y veremos que el 100% del viewport lo repartimos entre 12 columnas. Eso simplifica los anchos que se le pueden dar a cada uno de los bloques en que dividas la página. Bueno, en la parte superior he puesto las 12 columnas que ocupan el 100% del ancho del viewport o de la pantalla. Y a continuación me he definido un body que en este caso ocupa las 12 columnas de ancho. Podría haber definido un body que dejara una columna libre por cada lado, en cuyo caso su ancho sería del 80% del viewport o de 10 columnas. Para no liar las cosas, voy a hacer que el body ocupe todo el ancho de la pantalla. Una vez que hemos dado el ancho del body, vamos a dar un segundo paso y vamos a dividir nuestra página en una serie de secciones horizontales. Crea las divisiones horizontales necesarias en tu página y dale valor a su ancho y alto. En este tutorial todas las grandes secciones horizontales van a ocupar un 100% del ancho del viewport, 100W. Y a continuación vamos a ver el esquema que pretendemos implementar. En el lado de la izquierda podemos ver el modelo que pretendemos implementar. Tenemos aquí las 12 columnas que ocupan el 100% del ancho. Tendremos una primera sección de cabecera que ocupa todo el ancho y un 10% del alto del viewport. Veamos aquí en rojo lo que sería la pantalla, es decir, el viewport. Y como vamos a tener muchas secciones, pues será más alto que el viewport y por tanto habrá que hacer scroll vertical. Una segunda sección será un menú horizontal justo debajo de la cabecera y a continuación 4 secciones horizontales, cada una de ellas con un 40% del alto del viewport. La sección 1, la sección 2, la 3 y la 4. Y por último un footer que también tendrá un alto del 10% del viewport.
Vamos a ver ahora cómo definir las clases layout para las secciones horizontales. Podemos ver en el lado de la izquierda que tenemos 7 elementos: el header, el nav, el footer y las 4 secciones. Todos ellos tienen un 100% del viewport en ancho, en anchura, y un alto del 10% los 3 primeros, header, nav y footer, y del 40% de la altura en las secciones 1, 2, 3 y 4. Por tanto, necesitaríamos dar 7 estilos en nuestra hoja de estilos, uno a cada elemento, y repitiendo muchas veces la misma propiedad. Repetiríamos 7 veces la propiedad de que tiene un ancho del 100%. En su lugar podemos crear solamente dos clases, una que hemos denominado col12 _vh10, es decir, que el width sea 100W y el alto 10VH, y otra que es col12 _vh40, que es que el width sea 100W y el alto 40VH. De esta manera hemos simplificado muchísimo el código CSS y nada más leer el nombre de la clase ya sabemos lo que hace: 12 columnas de ancho y 40% del alto del viewport. Nuestro tercer paso va a ser crear secciones verticales dentro de cada una de las secciones horizontales que hemos definido. En primer lugar, comprendamos el modelo de las 12 columnas. Si 12 columnas ocupan el 100% del viewport, entonces cada columna ocupará 100 entre 12, 8,33%. Podemos expresarlas en unidades relativas al viewport, WV, o en porcentaje del elemento padre, por ciento. Hay que tener cuidado porque los efectos son distintos. Si nosotros decimos que algo tiene 80 WV, es siempre el mismo tamaño, 80% del viewport. Pero si decimos 80%, significa que es el 80% del tamaño que tenga el elemento padre, y por tanto podrá tener efectos diferentes según cuál sea el tamaño de su elemento padre. En la tabla de la derecha podemos ver el ancho que le tenemos que dar a la propiedad width para que ocupe el número de columnas indicado. Por ejemplo, si queremos que un elemento ocupe 6 columnas, su ancho es del 50% o de 50 WW si la estamos refiriendo al viewport. Nuestra cabecera tendrá 3 secciones. El logo ocupará 2 columnas de ancho a la izquierda, el enlace a las redes sociales 3 columnas de ancho a la derecha, y la zona intermedia estará ocupada por el título de la página. El menú de navegación tendrá 3 opciones y ocupará las columnas 5, 6 y 7, quedando de la 1 a la 4 libres por la izquierda y de la 8 a la 12 libres por la derecha. La primera sección horizontal tiene 2 elementos laterales de 2 columnas, uno por la izquierda y otro por la derecha, donde podrá ir o bien un menú vertical, por ejemplo en la izquierda, y una imagen publicitaria en la derecha, o 2 imágenes publicitarias. Y en el centro, 2 bloques de 4 columnas. La segunda sección la dividimos en 3 bloques de 4 columnas cada uno. La tercera sección en 4 bloques de 3 columnas cada uno. Y la cuarta sección en 2 bloques de 6 columnas cada uno. He realizado esta división en secciones horizontales para que veamos la versatilidad. 3 bloques de 4 columnas, 4 bloques de 3 columnas, 2 de 6. Si lo repartimos pues de otra manera, tenemos 4 divisiones verticales, etc. Es decir, que este modelo de 12 columnas nos da mucha versatilidad. Y por último, un footer que no tiene divisiones. En la imagen anterior tenemos 3 elementos de 2 columnas, 6 elementos de 3 columnas, incluyendo el menú y las redes sociales, 5 elementos de 4 columnas, 2 elementos de 6 columnas y un elemento de 7 columnas. Si asignáramos estilos a cada elemento, tendríamos que dar estilo a 17. Sin embargo, solo hay 5 tipos de bloques y muchos de ellos los utilizamos varias veces. Para el ancho utilizaremos el porcentaje porque es con respecto al padre, que es la sección horizontal, y para el alto utilizaremos el 100% porque ocupa todo el alto de la sección horizontal.
Entonces podemos definir las siguientes clases, col2, col3, col4, col5, col6 y col7, que tienen el ancho especificado por el número de columnas que representan. Col2 tiene un 16,66% y col6 un 50%. A la hora de hacer el CSS tenemos dos opciones. En primer lugar, definir solo las clases que utilizamos, que serían de col2 a col7, o bien definir las 12 clases y usamos aquellas que necesitemos. Esta es la opción preferida porque cuando hagamos otra página web a lo mejor utilizamos una que no hemos definido en esta. Ahora debemos plantearnos si queremos utilizar clases con varias propiedades o utility classes. Normalmente aprovechamos una clase para asignarle varias propiedades, pero también podemos encontrar ejemplos de clases que solo definen una propiedad. Son las llamadas utility classes. La primera opción es utilizar clases con varias propiedades. Por ejemplo, he definido las 12 columnas, pero no solo he especificado su ancho, sino también su alto, ya que para todos estos elementos le íbamos a dar un 100% de la altura. Parece lógico utilizar una clase por cada tipo de objeto que tengamos y no por cada propiedad. Puede haber varios objetos con el mismo ancho pero distintas alturas y en todo caso tendremos que crear una clase por cada combinación de anchura y altura. Una utility class es una clase en la que solo se indica una propiedad. Creamos una clase para cada uno de los anchos que vamos a utilizar, desde col1 hasta col12, solo se especifica el ancho, y crearemos una clase por cada uno de los altos que se utilicen. En este caso nos bastaría con una que tuviera el 100% de alto, que sería row100. Para especificar el alto y el ancho de un elemento le asignamos dos clases, una que indica su anchura y otra que indica su altura. El cuarto paso es definir las propiedades de apariencia, lo que hemos llamado skin. Partimos de los siguientes supuestos. Definiremos tres colores primarios. Definiremos dos temas, un tema claro y un tema oscuro. Por cada tema definiremos tres clases, cada una con un color de fondo y un color de texto. Además definiremos una clase para color de texto negro sobre fondo blanco y otra para color de texto blanco sobre fondo negro. No conviene definir demasiados tipos de texto, así que definiremos cuatro. Big para grandes titulares, Title para titulares de artículos, Normal para los párrafos y Small para pie de foto y similares. Definiremos dos box model con su margin, padding y border correspondientes. Las clases para los temas y los box model serán las siguientes. Tema claro fondo 1, 2 y 3, donde definimos un color de fondo y un color de texto. Tema oscuro fondo 1, 2 y 3, definimos el color de fondo correspondiente y el color de texto también correspondiente. Podemos tener un borde para los temas claros y otro borde para los temas oscuros, así como las clases fondo blanco, donde el fondo es blanco y el color de texto es negro, y fondo negro, donde el color del fondo es negro y el color del texto blanco. Asimismo, podemos definir dos tipos de cajas con unos valores de margin y padding que nos permitan recuadrar elementos de forma diferente. Por ejemplo, podemos tener un tipo de caja para las fotos y otro tipo de caja para los párrafos con texto. Tal como dijimos, definimos cuatro tamaños de texto, las fuentes grandes, la title, la normal y la small, donde definiremos su familia, su estilo, su tamaño, el peso de la letra, el text decoration, letter spacing, text indent, text align y vertical align. Y de esta manera tendremos cuatro estilos de texto perfectamente definidos. Nuestro quinto paso será crear las hojas de estilo CSS. Ahora que ya sabemos los nombres de las clases y sus propiedades, las escribimos en dos ficheros .css. Uno con las clases para el layout, layout.css, y otro con las clases para la apariencia, skin.css. De esa forma, cuando creemos el fichero HTML, solo tendremos que asignar las clases correspondientes a cada elemento. El sexto paso será crear el documento HTML. Como ya saben, yo soy partidario del HTML5, de los elementos semánticos. Entonces, el elemento header contendrá la cabecera, los elementos nav contendrán menús de navegación,
El elemento footer contendrá el pie de página. Las secciones horizontales las crearemos con los elementos section. Los elementos laterales con menú o publicidad los crearemos con los elementos aside. Y el resto de los bloques los crearemos con los elementos article. Si tuviera que hacer divisiones dentro de un article, puedo utilizar otros elementos semánticos como header, section, etc. o elementos div. Como se puede observar, en este tutorial no hemos codificado ni los ficheros CSS ni el fichero HTML. Hemos planificado lo que vamos a codificar.